tratar en esta charla de exponer un panorama general del derecho sucesorio en el nuevo Código Civil y Comercial. En primer lugar, quiero destacar que el nuevo Código mantiene la sistematización de las diversas ramas del derecho civil de acuerdo al método legislativo de Vélez Sarsfield. Es decir, que en primer lugar tenemos la parte general del derecho civil, luego el derecho de familia, a continuación las obligaciones, los contratos, los derechos reales y el derecho sucesorio. Al final, el último libro trata las disposiciones que son aplicables a todas las ramas del derecho civil, que se refieren a privilegios, prescripción y normas de derecho internacional privado. El derecho sucesorio se coloca en último lugar porque las relaciones jurídicas hereditarias son las más complejas del derecho civil por su triple contenido personal, familiar y patrimonial, porque el derecho sucesorio se apoya en el derecho de familia y en el derecho patrimonial y a la vez los complementa. También el nuevo código ha seguido el mismo orden expositivo de las diversas instituciones sucesorias. Van a encontrar primero la regulación de la transmisión hereditaria, contenido de la herencia, el derecho de opción de aceptar o repudiar la herencia, la cesión de derecho hereditario, la petición de herencia, el estado de indivisión o de comunidad hereditaria, la partición, la sucesión deferida por la ley, la legítima hereditaria y finalmente la sucesión testamentaria. El mismo orden expositivo de Vélez. Y hay que, en primer lugar, destacar también la ley aplicable a las sucesiones, que se sigue el lineamiento de Vélez Sarsfield, pero también se lo ha mejorado. La ley que rige la sucesión en el tiempo es la ley vigente al momento de la muerte del causante. Entonces quiere decir que si una sucesión se abre por fallecimiento de una persona antes del 1 de agosto del 2015, esa sucesión se va a regir por el Código de Vélez Sarsfield, aun cuando el juicio sucesorio se tramite en los años posteriores, en el 2016 y 2017. En cuanto al territorio, la sucesión se rige por la ley del domicilio del causante al tiempo de su muerte. Y aquí el nuevo código ha definido una situación controversial del Código de Vélez. En el Código de Vélez se discutía la cuestión siguiente: si un causante tenía su último domicilio en el extranjero y bienes inmuebles acá en el país, no estaba claro si la sucesión del inmueble ubicado acá en nuestro país se regía por la ley argentina o por la ley del último domicilio extranjero del causante. Estaba dividida la doctrina y la jurisprudencia. El nuevo código, en el artículo 2644, define claramente la situación. Si el causante con último domicilio en el extranjero tenía bienes inmuebles aquí en el país, la sucesión hereditaria de estos inmuebles se va a regir por la ley argentina. Se plantea otro problema. Aun cuando definamos que esta sucesión del inmueble ubicado en el país se va a regir por la ley argentina, nos queda por determinar si va a ser el juez argentino o el juez extranjero que va a aplicar la ley argentina. También aclaró esta situación el nuevo código en el artículo 2643. Existiendo bienes inmuebles acá en el país, será competente el juez argentino para aplicar la ley argentina. Y será competente el juez del lugar de ubicación del inmueble. Lo que no resolvió este nuevo código es si el extranjero tenía bienes inmuebles ubicados en distintas jurisdicciones del país. Entonces, ¿qué juez va a ser el competente para entender en la sucesión? Ante el silencio del nuevo ordenamiento legal, habrá que aplicar la jurisprudencia predominante hasta hoy, según la cual será competente el juez a elección de los interesados.
Y en cuanto a ley aplicable nos queda por último la cuestión de las normas procesales que contiene el nuevo Código Civil y Comercial, que son abundantes en materia sucesoria. Estas normas procesales, que algunos cuestionan por inconstitucional, porque las provincias no delegaron a la Nación la facultad de legislar sobre normas procedimentales. Pero la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación es uniforme en el sentido de que si estas normas procesales están contenidas en los códigos de fondo, son perfectamente constitucionales porque tienden a asegurar la eficacia de las instituciones previstas en el código de fondo. Por un lado esto. Y por otro lado, también es pacífica la jurisprudencia que considera que las normas procesales contenidas en el código de fondo son de aplicación inmediata a partir de la entrada en vigencia del nuevo código de fondo. En cuanto al sistema sucesorio, también continúa el lineamiento del Código de Vélez-Sarsfield. Se mantiene el sistema de sucesión universal y personal. Universal porque abarca la universalidad de las relaciones jurídicas transmisibles del causante, que vienen a constituir la herencia. Y personal porque el heredero sustituye al causante en el mismo instante de la muerte, por disposición de la ley. O sea que automáticamente, fallecido el causante, fallecida una persona, los herederos vienen a subrogarlo en la misma posición jurídico-patrimonial que tenía el causante. Y se convierten en titulares de esa universalidad jurídica que contiene todas las relaciones jurídicas patrimoniales transmisibles del causante. Por lo tanto, el heredero se convierte en propietario, acreedor o deudor de todo lo que el causante era propietario, acreedor y deudor. En cuanto a la indignidad, el Código Nuevo mantiene este instituto sancionador de la conducta injuriosa del heredero o del sucesor mortis causa hacia el causante, y la sanción se amplía notablemente porque las causales de indignidad han sido tratadas con amplitud y amplían notablemente las causales que preveía el Código de Vélez. Se define que la indignidad se puede purgar por el perdón del causante y que este perdón se puede expresar por cualquier medio, oral o escrito, por instrumento público o privado, con lo cual se amplía la normativa de Vélez. En lo demás, se siguen los lineamientos del Código Antiguo. En cuanto al derecho de opción, el derecho de aceptar o repudiar la herencia que corresponde al heredero, hay modificaciones importantes. En primer lugar, se reduce el plazo de 20 años que en el Código Antiguo tenía el heredero para optar por la aceptación o la renuncia a la herencia. Ahora ese plazo es de 10 años a contar de la muerte del causante. Los terceros interesados en la sucesión no tienen obligación de esperar el transcurso de este plazo para que el heredero se pronuncie. Y el Código, tanto el antiguo como el nuevo, le conceden la facultad de intimar a los herederos para que se pronuncien y se definan. El antiguo Código establecía un plazo de 30 días para efectuar esta intimación. El nuevo Código dice que la intimación se tiene que hacer por un plazo no menor de 30 días ni mayor de 3 meses. ¿Qué ocurre si el heredero no se pronuncia? Veamos el primer plazo, el plazo más largo de 10 años. Si el heredero deja transcurrir el plazo de 10 años y no se pronuncia, el legislador ha considerado que siendo tan largo el plazo y el heredero no se preocupa en definirse,
hay que considerarlo como renunciante. Si los terceros interesados lo intiman por este nuevo plazo, no menor de 1 mes ni mayor de 3 meses, y transcurre el término sin que el heredero se pronuncie, en este caso, por ser tan breve el plazo de la intimación, el nuevo código lo considera, al heredero que no se pronuncia, lo considera aceptante. En lo demás sigue la normativa del Código de Vélez. Y a los acreedores de la sucesión les concede también este derecho a intimar a los herederos. Con respecto a los acreedores personales del heredero, hay una modificación en relación al Código de Vélez. De acuerdo al Código de Vélez, los acreedores personales del heredero tenían que promover una acción de revocación de la renuncia si el acto del heredero les provocaba un perjuicio. Y además subrogarse para luego presentarse al sucesorio y ejercer los derechos del heredero deudor en la medida de su crédito. En el nuevo código la situación se simplifica. Los acreedores del heredero pueden directamente pasar por arriba de la renuncia que hizo el heredero y aceptar la herencia. Por supuesto, la aceptación es en la medida de su crédito. Y luego presentarse al sucesorio y pedir la adjudicación al heredero de los bienes necesarios para cobrarse su crédito. En cuanto a la aceptación de la herencia, acá hay modificaciones. Primero, en cuanto a la denominación. Acá ya no se habla más, en este nuevo código, de la aceptación beneficiaria y de la aceptación pura y simple. Ahora se habla solamente de la aceptación de la herencia. Pero esta aceptación produce los mismos efectos que la aceptación bajo beneficio inventario. Es decir, que mantiene separada la herencia del patrimonio personal del heredero. Y la responsabilidad del heredero está limitada a los bienes de la herencia. El mismo efecto que producía en el antiguo código la aceptación bajo beneficio inventario. Ahora bien, el heredero puede perder este beneficio de mantener limitada su responsabilidad a los bienes hereditarios, puede perder este beneficio si incurre en determinados actos u omisiones, que están determinados en el artículo 23-21 del nuevo Código. Pierde la limitación de la responsabilidad si no confecciona el inventario de los bienes sucesorios dentro del plazo de 3 meses desde que ha sido intimado por los acreedores. También pierde este beneficio si oculta o sustrae fraudulentamente bienes de la herencia. En tercer lugar, pierde esta limitación de la responsabilidad si produce un incremento doloso del pasivo hereditario. Y finalmente, pierde este beneficio si vende bienes de la herencia, excepto que la venta sea conveniente y que el precio obtenido ingrese a la masa hereditaria. Luego, el nuevo código nos explica que puede haber aceptación tácita de la herencia si el heredero realiza un acto que suponga necesariamente la intención de aceptar la herencia y que no pueda realizar ese acto sino en su calidad de heredero. Y a continuación ejemplifica qué actos constituyen aceptación de herencia. Y en primer lugar, quiero destacar que el primer acto que menciona y que constituye aceptación de herencia es la forma común de aceptar la herencia en nuestro país y que consiste en la iniciación del proceso sucesorio. Efectivamente, si el heredero inicia el juicio sucesorio y le pide al juez que lo declare heredero, esto claramente significa que quiere ser heredero. Por eso ese acto se considera aceptación de herencia. Y después también enumera el nuevo código los actos
que no constituyen aceptación de herencia en el artículo 2296, clarificando así una cuestión que se prestaba a duda en el régimen del antiguo código. En cuanto a la renuncia a la herencia, se establece que puede renunciar el heredero que no haya aceptado la herencia. Esto significa que toda aceptación en el nuevo código es irrevocable. Ya no existe más la posibilidad de que el heredero, bajo beneficio inventario en el antiguo código, practique el inventario y disponga de un plazo de 30 días para evaluar si le conviene seguir como heredero o renunciar a la herencia, que preveía el artículo 3366 del Código de Vélez. Esa posibilidad de renunciar a la herencia después de practicar el inventario desaparece en el nuevo código. Ahora, una vez aceptada la herencia, ese acto es definitivo e irrevocable. Ya no podrá más renunciar a la herencia. En cuanto a la forma de la renuncia, el nuevo código dispone que se puede renunciar por escritura pública o por acta judicial, artículo 2299. En cuanto al efecto de la renuncia, no hay modificaciones. La renuncia, igual que la aceptación de la herencia, tanto en el antiguo como en el nuevo código, tienen efecto retroactivo al momento de la muerte del causante. A continuación, el nuevo código regula la cesión de derechos hereditarios, que es una novedad porque en el código de Vélez-Sarsfield la cesión de herencia no estaba regulada orgánicamente. Y aquí define una situación muy complicada debido al silencio del código antiguo. Y esa cuestión se refiere a los efectos de la cesión de herencia. ¿A partir de cuándo produce efecto la cesión de herencia? Y esto se define en el artículo 2302 del nuevo código. Entre las partes, la cesión de herencia produce efecto al momento de la celebración del contrato de cesión. Con respecto a terceros, desde el momento en que el contrato de cesión se presenta al juicio sucesorio. Y si en la cesión de herencia se comprende un crédito del causante contra terceros, la cesión producirá efecto a partir de la notificación del contrato de cesión al tercero deudor. Otra cuestión que define el nuevo código es la forma de la cesión de herencia, pero este requisito no lo van a encontrar en el libro de sucesiones, sino lo van a encontrar en la parte de contratos cuando se regula el contrato de cesión de derechos. En el artículo 1618, inciso A, se dispone que la cesión de herencia se tiene que hacer por escritura pública. Y luego el nuevo código nos dice qué derechos comprende el contrato de cesión y qué derechos están excluidos, excepto que las partes convengan otra cosa, con lo cual trae claridad a un tema controvertido en el Código de Vélez. Seguidamente regula la petición de herencia y acá trae novedades que definen situaciones controvertidas. En primer lugar, legitimado pasivo de la petición de herencia. De acuerdo al nuevo código, solamente es la persona que está en posesión de los bienes hereditarios invocando título de heredero. Este va a ser el legitimado pasivo de la acción a partir de la vigencia del nuevo código y tratándose de sucesiones abiertas con posterioridad a la vigencia del nuevo código. La otra cuestión controvertida es la prescripción de la acción de petición de herencia no prevista en el Código de Vélez. El nuevo código establece categóricamente que la petición de herencia
es imprescriptible. Luego trata la cuestión de los acreedores de la sucesión y de los legatarios y pone claridad a un tema fundamental. Establece la preferencia de acreedores y legatarios para cobrarse sobre los bienes de la herencia con preferencia a los acreedores personales del heredero. Y después también consagra la acción de los acreedores sucesorios que comparecen tardíamente a la sucesión y se encuentran con que ya no hay bienes sucesorios para poder cobrarse. Entonces tienen acción contra los legatarios que cobraron antes que ellos por un plazo de 1 año desde que el legatario cobró el legado. Aquí quiero recalcar que se reduce este plazo de 3 años que establecía el Código de Vélez a 1 año que establece el nuevo Código. A continuación, el nuevo Código regula el estado de indivisión de la herencia, es decir, cuando concurren 2 o más herederos a la misma sucesión y se forma lo que se llama el estado de comunidad hereditaria, que tiene por objeto todos los bienes que componen la herencia, cuyos titulares son los herederos, y cada uno es el titular de un derecho indiviso sobre estos bienes. De ahí la denominación comunidad o indivisión hereditaria. Vélez no reguló orgánicamente esta situación de los herederos porque consideraba que esta indivisión impuesta por la ley es potencialmente conflictiva, porque suscita litigios y controversias entre los herederos, y que hay que concluir rápidamente la indivisión hereditaria, para lo cual consideró que no había que regularla. Hoy la política legislativa es distinta y se tiende a reglamentar orgánicamente este estado de comunidad de los herederos. Así que el nuevo código reglamenta la administración extrajudicial y la administración judicial de la herencia, y esta última, la administración judicial, en el marco del proceso sucesorio, que también reglamenta en algunos aspectos este nuevo ordenamiento civil y comercial. En cuanto a la administración judicial, el nuevo código prevé que si hay acuerdo entre los herederos, estos pueden consentir que uno de ellos asuma la administración de los bienes sucesorios y permitan que éste lleve adelante los actos de administración, de conservación, de cuidado de los bienes. En este caso habría una administración de hecho y resultan aplicables las normas del mandato tácito. Por otra parte, también los herederos, prevé el nuevo código, pueden otorgar un mandato general de administración a uno de ellos o a un tercero para que se encargue de la conservación y administración de los bienes relictos. En este caso va a haber una administración convencional. También prevé el nuevo código que los herederos puedan solicitar y obtener judicialmente medidas urgentes de administración de los bienes sucesorios. Por ejemplo, autorizar el ejercicio de derechos de títulos valores, acciones o cuotas societarias, la percepción de fondos indivisos, el otorgamiento de actos para los cuales se requiera el consentimiento de todos los herederos, y si uno de ellos se opone, el juez puede autorizarlos. Y en cuanto al uso y goce de los bienes sucesorios, les corresponde por igual a todos los herederos, y si no se ponen de acuerdo, resuelve el juez. Y si uno de ellos entra a ocupar y a gozar en forma exclusiva un bien hereditario, los demás tienen derecho a solicitar una compensación económica por ese uso exclusivo y excluyente. Y si no se ponen de acuerdo, lo fijará el juez. Finalmente, el nuevo código establece que los frutos de los bienes hereditarios acrecen a la masa hereditaria. En cuanto a la indivisión forzosa, que puede ser impuesta por el causante en testamento por un plazo no mayor de 10 años, que puede ser impuesta
por el cónyuge supérstite o por un heredero, se reiteran las normas de indivisión forzosa previstas por la Ley 14.394, aún vigente. Pero hay una modificación importante que trae el Código Civil y Comercial. Cuando la indivisión es solicitada por el cónyuge supérstite en relación a un establecimiento comercial, agropecuario, industrial o ganadero, la puede solicitar e imponer por un plazo de 10 años. Pero este plazo, y es la novedad, puede ser prorrogado indefinidamente hasta la muerte del cónyuge supérstite. Y lo mismo ocurre cuando el cónyuge supérstite pide y obtiene la indivisión por 10 años del inmueble ganancial que constituyó el hogar conyugal. El cónyuge supérstite tiene facultades para ir prorrogando esta indivisión en forma vitalicia. Esta es la novedad importante que hay que destacar. Y ahora entramos al proceso sucesorio, donde el nuevo código trae numerosas normas procesales que se van a superponer y en algunos casos a modificar a las normas de los códigos procesales de las provincias. Define el proceso sucesorio y luego establece las reglas de competencia y el fuero de atracción, siguiendo ya la normativa del Código de Vélez del artículo 3284. Hay una reforma importante. Lo que el antiguo código denominaba posesión hereditaria y que consistía en el título de heredero, en el reconocimiento de la calidad de heredero, hoy se va a llamar investidura de la calidad de heredero. O sea, la posesión hereditaria, que significaba que un heredero estaba investido o reconocido como heredero, y en virtud de lo cual podía ejercer todos los derechos de la herencia como propietario de la misma, hoy se va a llamar investidura de la calidad de heredero. Se deja de lado, se sustituye aquella denominación que se prestaba a confusiones. Entonces sigue el nuevo código aquella diferencia que hacía Vélez Arfield entre los herederos que están investidos de pleno derecho del título de tal, que son los herederos forzosos, y que tienen esta investidura de heredero desde el mismo momento de la muerte del causante, por disposición de la ley, y aquellos otros herederos, que son los colaterales hasta el 4º grado, y los herederos instituidos por testamento, que no están investidos de pleno derecho de su título, sino que tienen que pedirle al juez que los reconozca y los invista como heredero a través del trámite judicial de la declaratoria de heredero o del auto aprobatorio de testamento. En esto no hay variantes con respecto al código antiguo. La variante y la definición está en lo siguiente, que cuando se trata de herederos forzosos, descendientes, ascendientes y cónyuge, si bien tienen esta investidura del título de heredero de pleno derecho, cuando hay inmuebles o bienes registrables en la sucesión, estos herederos forzosos necesariamente van a tener que tramitar y obtener la declaratoria judicial de herederos, a fin de que sea posible transmitir estos bienes registrables del causante a estos herederos declarados judicialmente. De lo contrario, no sería posible la transferencia de los bienes registrables a favor de los herederos. Quiere decir que en este aspecto, herederos forzosos y herederos no forzosos están equiparados. Cuando hay bienes registrables en la sucesión, todos los herederos tendrán que solicitar al juez la investidura judicial de su título de heredero. Luego, el código contempla el inventario y avalúo de los bienes sucesorios y esta previsión del código de fondo tiene que ser complementada con las normas procesales locales. Y a continuación
trae una regulación detallada de la administración judicial de la herencia, previendo que pueden ser administradores las personas físicas como las personas jurídicas. Este administrador se designa por voluntad unánime de los herederos. Si no hay unanimidad, el juez va a designar a quien proponga la mayoría. Y si no se logra la mayoría, el código le fija pautas al juez. Tendrá que nombrar al cónyuge supérstite como administrador y si éste no está en condiciones o no acepta el cargo, el juez nombrará al heredero que considere más idóneo para el ejercicio de esta función. Y si a criterio del juez ningún heredero resulta capacitado o idóneo para administrar la herencia, el juez nombrará a un tercero extraño. En cuanto a las funciones de los herederos, que aquí está la novedad más importante, a las funciones del administrador, perdón. El código nuevo establece que el administrador tiene que cumplir los actos conservatorios de los bienes hereditarios. Y para cumplir todo otro acto de administración, como por ejemplo cobrar créditos, promover demandas contra los deudores de la sucesión, contestar demandas promovidas por los acreedores. Para todos estos actos necesita la unanimidad de los herederos o la autorización judicial. Además, tiene que solicitar la venta de los bienes que sean necesarios para pagar las deudas de la sucesión. Y luego reglamenta el nuevo código el sistema de pago de deudas y legados. Y aquí está la novedad importante. Bueno, ahora vamos a ver el pago de deudas y legados por el administrador de la herencia, que es lo novedoso en el nuevo código. Establece que los acreedores que no estén garantizados con garantías reales tienen que presentarse a la sucesión a denunciar sus créditos. Es como el procedimiento de verificación en los concursos y quiebras. Además, el nuevo código permite que el acreedor que tiene un título de crédito contra la sucesión pueda presentarse y pedir que su crédito sea declarado de legítimo bono. Es decir, que sea reconocido como un crédito válido y que los herederos asuman la obligación de pagarlo. Es un trámite sencillo que está previsto en el Código Procesal de la Nación y que ahora lo incorpora el nuevo código. El acreedor se presenta al sucesorio, acompaña el título de su crédito y le pide al juez que previo traslado a los herederos lo declare de legítimo bono. Para que el juez pronuncie esta declaración, todos los herederos, en forma expresa y por unanimidad, tienen que reconocer la autenticidad, la validez del crédito. Si no hay unanimidad, el acreedor tendrá que promover la acción que corresponda. Una vez que se han presentado los acreedores, el administrador tiene que proceder al pago. El tema es que en este capítulo el código nuevo no establece el plazo dentro del cual tienen que presentarse los acreedores, que no tienen garantías reales, a verificar sus créditos. Estimamos que corresponde aplicar el artículo 2340, que se refiere al trámite de la declaratoria de herederos y que dispone que en este trámite hay que publicar edictos por un solo día en el boletín oficial a fin de citar a todos los que se consideren con derecho a los bienes de la herencia, herederos, legatarios y acreedores, para que comparezcan al sucesorio a hacer valer sus créditos, en un plazo de 30 días, reitero. Entonces consideramos que esta norma hay que aplicarla acá al tema este de la presentación de los acreedores en el sucesorio. A partir de la publicación de edictos, entonces tienen 30 días para presentarse a denunciar sus créditos. Y una vez que transcurre este plazo, el administrador tendrá que hacer un estado de los acreedores y organizar el pago de los mismos de acuerdo al rango de preferencia
que establece la ley concursal, según lo dispone el artículo 2358 del nuevo Código. Entonces el acreedor, los acreedores serán pagados de acuerdo a ese orden de preferencia y por el administrador de la sucesión. Una vez pagados los acreedores, el administrador comenzará a pagar a los legatarios y los va a pagar, en primer lugar, en el orden establecido por el testador en su testamento. Pero acá no hay costumbre de testar, y menos hay costumbre de que el testador, si hace varios legados, disponga un orden de pago. Así que a falta de este orden de pago testamentario, se pagarán primero los legados de cosa cierta y después todos los demás legados. Y si los bienes no alcanzan, se pagarán a prorrata. Si la sucesión es insolvente, los acreedores y los herederos podrán pedir el concurso preventivo o la quiebra o concurso de la sucesión. Los acreedores y legatarios tienen reconocido un mecanismo para presionar a los herederos a que paguen estos créditos y legados. Tanto acreedor como legatario, si no son pagados, pueden solicitarle al juez de la sucesión que suspenda el trámite de la sucesión, que no entregue los bienes a los herederos hasta que no queden pagados ellos de sus créditos y legados. Una vez solucionado el tema este y concluido el pago de acreedores y legatarios, el administrador sucesorio tiene que preparar y presentar una rendición final de cuentas. Aprobada esta rendición final de cuentas, entonces, con el remanente de los bienes, se procede a la partición de la herencia entre los herederos. La partición, dispone el artículo 2363, es la única forma de poner fin a la comunidad hereditaria. Algo que hoy estaba discutido porque algunos sostienen que la inscripción de la declaratoria de heredero en el registro de la propiedad es un medio para poner fin, concluir con la indivisión hereditaria. Hoy, con el nuevo código, eso no basta. Hay que hacer la partición, formalmente. Hay algunas novedades en el tema de partición. En primer lugar, la oportunidad para pedir la partición. Ahora el nuevo código establece expresamente que se puede pedir la partición después de la aprobación del inventario y avalúo de los bienes. La partición se puede hacer en forma privada y judicialmente, tal como lo prevé el Código de Deberes. Omite mencionar la partición mixta, pero la omisión no implica que no se pueda hacer. Creo que es perfectamente posible que si todos los herederos están presentes, son mayores y capaces, pueden preparar un convenio particionario y presentarlo directamente al juez para pedir su homologación, que es la partición mixta. Trae como novedad en este capítulo la licitación. ¿Qué es la licitación? Es el derecho que tiene un heredero de pedir la adjudicación de un bien determinado de la herencia, ofreciendo pagar un valor superior al de la tasación. ¿Cómo se tramita? El juez convoca una audiencia a todos los herederos. En esta audiencia el interesado ofrece un valor mayor que el de la tasación por el bien en el cual está interesado, y los otros herederos tienen también derecho a ofertar un precio superior al de este interesado. Quiere decir que esta licitación viene a ser una subasta privada entre los herederos. Se tiene que pedir dentro de los 30 días de aprobada la tasación de los bienes hereditarios. La otra novedad interesante que hay que destacar es la previsión de las atribuciones preferenciales. El nuevo código habilita tanto al cónyuge supérstite como a cualquier otro heredero a que pidan la atribución preferencial de un bien determinado de la herencia para que se les adjudique en su hijuela. A diferencia de la licitación,
acá no ofrece pagar un valor mayor que el de la tasación. Simplemente pide la adjudicación justificando un interés especial en ese bien, porque ha estado trabajando en ese bien o porque está viviendo en ese inmueble. Si el valor del bien cuya adjudicación solicita es mayor que el valor de su porción hereditaria, entonces va a tener que ofrecer pagar al contado esa diferencia en más que les debe a los otros herederos, salvo que convengan otra forma de pago. También puede pedir la adjudicación preferencial del inmueble donde habita al momento de morir el causante o la locación del inmueble que habita y que estaba alquilado. Y también la atribución preferencial de toda industria, empresa agropecuaria, comercial o industrial que pertenezca a la sucesión. El derecho real de habitación del cónyuge supérstite también trae modificaciones y se legisla en esta parte referida a la partición de la herencia. Ahora nos ocuparemos de la colación, que es un mecanismo complementario de la partición. Hay novedades. Se suprime la obligación de colacionar de los ascendientes. Otra novedad, el valor del bien donado, que en el Código de Vélez se tenía que fijar a la fecha de la donación, luego se modificó en 1968 con la Ley 17711 y se dispuso que el valor del bien donado se debía fijar a la fecha de la muerte del causante. Como consecuencia de los procesos inflacionarios que hemos padecido en este país, posteriormente la jurisprudencia dispuso que el valor colacionable fijado a la fecha de la muerte del causante se tenía que actualizar a la fecha en que se efectuaba la partición. El nuevo código modifica estas pautas, estos criterios, y con inspiración en la legislación francesa, dispone que el valor del bien donado se tiene que fijar a la fecha de la partición, pero según el estado del bien a la fecha de la donación. La otra reforma importante en materia de colación es en cuanto a los legitimados activos y pasivos, que en el Código de Vélez eran motivo de una normativa un tanto confusa. Ahora se define la cosa. ¿Quiénes pueden pedir la colación al heredero donatario? Tienen legitimación activa aquellos herederos que ya lo eran a la fecha de la donación. Por ejemplo, un señor que era viudo con hijos del primer matrimonio le dona bienes a los hijos del primer matrimonio. Este señor viudo con hijos del primer matrimonio le dona bienes a estos hijos. Luego contrae matrimonio. Posteriormente fallece. La cónyuge en segundas nupcias, la cónyuge supérstite, no puede pedir colación a los hijos del primer matrimonio de este señor. ¿Por qué? Porque a la fecha de la donación este cónyuge supérstite no estaba casado, no era heredero forzoso presuntivo. Y en cuanto a los obligados a colacionar, también tienen que ser herederos forzosos a la fecha de la donación. Por ejemplo, el nieto que recibe una donación del abuelo, pero estando vivo su padre, a la fecha de la donación no era heredero forzoso. Luego fallece su padre, que es hijo del donante, y luego fallece el donante. A la fecha de la muerte del donante, el nieto es heredero forzoso, porque su padre había prefallecido al abuelo. No colaciona. ¿Por qué? Porque a la fecha de la donación este nieto no era heredero forzoso. En cuanto a la prescripción de la acción de colación, debemos destacar que el plazo de prescripción de las acciones personales
se redujo de 10 años en el Código de Vélez, ahora se redujo a 5 años. Y la prescripción de las acciones sucesorias, el plazo se cuenta a partir de la muerte del causante. Partición por ascendiente, se siguen las mismas normas del Código de Vélez. Y luego entramos a la sucesión intestada, o sea, la sucesión legítima, que está deferida por la ley a los descendientes, ascendientes, cónyuges y colaterales hasta el 4º grado. Aquí la única modificación importante es la derogación del derecho sucesorio de la nuera viuda, debido a las complicaciones, litigios que suscitaba la aparición, la presentación de la nuera viuda en la sucesión de los suegros. Y después porque esta figura altera sustancialmente la organización de la sucesión legal. Ese es el motivo por el cual se suprimió. Y por consecuencia también está suprimido la vocación sucesoria del yerno viudo que la última jurisprudencia había reconocido. Luego pasamos a la legítima. Ustedes saben que la legítima es el derecho de sucesión limitado a determinada porción del patrimonio del causante, del cual no pueden ser privados los herederos forzosos. Acá hay reformas interesantes, importantes. En primer lugar, de acuerdo a la petición unánime de la doctrina, se redujeron las cuotas legitimarias. La de los descendientes se redujeron de 4/5, o sea, el 80%, a los 2/3, o sea, al 66%. Y la cuota legítima de los ascendientes se redujo de 2/3, o sea, el 66%, se redujo al 50%. La otra reforma interesante es la mejora a un heredero forzoso discapacitado, que puede ser un descendiente o un ascendiente. Por ejemplo, si el padre tiene un hijo discapacitado, puede mejorarlo por testamento o por un fideicomiso, no solamente con la porción disponible, que ahora sería 1/3 de la herencia, sino también con el 1/3 de la porción legítima. Por ejemplo, el padre otorga un testamento mejorando al hijo discapacitado. Le concede la porción disponible, el 33% de la herencia, y le concede el 1/3 de la porción legítima, o sea, el 22% del 66% que es la legítima. En conclusión, el hijo discapacitado se queda con el 56% de la herencia y los demás hijos con el 44%. Es importante esta reforma. Y después, en cuanto a la protección de la legítima, la acción protectoria de la legítima es la acción de reducción, que como ustedes sabrán, es una acción personal que persigue la resolución de la donación que afectó la legítima, la deja sin efecto, y si el donatario ha transferido el bien donado a terceros, esta acción tiene efectos rei persecutorio y persigue el bien en poder de quien esté y lo reivindica a la sucesión en la medida necesaria para cubrir la legítima de los herederos forzosos perjudicados. Un sector de la doctrina propugnaba acotar, limitar los efectos rei persecutorios. El legislador del año 2012 receptó esta inquietud e introduce una norma destinada a poner un límite a la acción de reducción. Esa norma es la siguiente. Se establece que si el donatario y el adquirente que pudiese existir unen sus posesiones y completan 10 años de posesión, prescribe la acción de reducción.
Es decir, se establece una posesión breve de 10 años que puede estar unida a la posesión del donatario más la del subadquirente, y cumplidos esos 10 años de posesión, aun cuando se cumplan en vida del donante, se extingue la acción de reducción. Esto significa que si los 10 años de posesión transcurrieron en vida del donante, cuando éste fallezca, el heredero ya no va a tener la acción de reducción. La acción nació muerta. Quiere decir que el perjuicio a la legítima quedó consumado en vida del donante. Esta solución es abiertamente cuestionada y criticada por la mayoría de la doctrina que se ocupó del tema hasta este momento. Con esto entramos ahora a la sucesión testamentaria para ir concluyendo. En la sucesión testamentaria hay algunas reformas importantes. En primer lugar, se derogó el testamento cerrado y se derogaron los testamentos especiales. Recuerden que los testamentos especiales eran el testamento marítimo, el testamento en caso de epidemia y el testamento militar. Pero quedan vigentes el testamento especial aeronáutico, previsto en el artículo 85 del Código Aeronáutico, y además el testamento consular, que los argentinos pueden otorgar ante el cónsul extranjero del lugar donde se encuentre. Los cónsules cumplen funciones de escribano público, y está previsto este testamento consular en el artículo 2646 del nuevo Código, que se otorga ante el cónsul y 2 testigos. Luego, otra reforma interesante del nuevo Código es que condensa todas las causas de nulidad del testamento en un solo artículo, en el artículo 2467, donde incorpora una nueva causal, que es el testador que padece de limitaciones en su aptitud para comunicarse en forma oral y además no sabe leer ni escribir. El testamento es nulo, salvo que lo haya otorgado por escritura pública y con la intervención de un intérprete. Y la otra novedad también que trae este artículo es que el testador que ha sido judicialmente declarado incapaz puede testar válidamente en intervalo lúcido que sea suficientemente cierto y prolongado. La otra novedad es que trae una norma específica que el Código de Boiles no tiene sobre la interpretación del testamento. Y esa interpretación debe estar dirigida a desentrañar la voluntad real del testador. En cuanto al testamento hológrafo, hay otra novedad. El testamento hológrafo es un instrumento privado escrito de puño y letra por el testador. Entonces, cuando el testador fallece, lo primero que hay que hacer es presentar el testamento hológrafo al juez competente y demostrar la autenticidad de la letra y la firma del testador. Hoy, esa autenticidad se demuestra por 2 testigos. Como hubo muchos casos de fraude, de falsificación de la letra y firma del testador, el nuevo código exige que la autenticidad se tendrá que demostrar por pericia caligráfica. Y por último, otra novedad que hay que destacar es que en materia de institución de herederos, ahora el Código nuevo distingue entre heredero universal y heredero de cuota. ¿Cuál es el heredero universal? El heredero que instituye el testador sin asignarle cuotas de la herencia. Instituyo a Pedro y a Juan, punto. Instituyo a mis 3 sobrinos, Juan, Pedro y Enrique, punto. Esos son herederos universales. O sea que tienen derecho de acrecer, tienen vocación a abarcar la totalidad de la herencia si fracasa el llamamiento de su coheredero. Ahora bien,
Si el testador asigna cuotas, es decir, instituyo a Pedro en la mitad de mi herencia, y a Juan y a Octavio les dejo el cuarto de mi herencia. Es decir, les asigna cuotas indivisas a cada heredero instituido. En ese caso, vamos a tener los llamados ahora herederos de cuota, que no tienen derecho de acrecer. Artículos 2486 y 2488 del nuevo Código. Y en materia de legados particulares, se ha comprimido la regulación del Código de Deberes, se ha sintetizado. Otra novedad es que regula expresamente en este libro de sucesiones y en el capítulo de sucesión testamentaria, regula el fideicomiso testamentario, que actualmente no está reglamentado. En el artículo 2493 trae una norma expresa estableciendo los requisitos del fideicomiso testamentario. Y por último, en cuanto al albacea testamentario, no hay novedades dignas de destacar. Se mantiene la misma normativa del Código de Deberes. Y con esto concluyo este breve panorama del derecho sucesorio en el nuevo Código Civil y Comercial. Muchas gracias.